Sin filtro, por Mitre. Que los hermanos nos tiramos. Chan, chan. Che, ¿no golpeamos la mesa? No, estamos con el coso. Vamos a golpear la mesa, claro. Vamos a recordarles a todos. Primero vamos a darle la bienvenida. Vamos a empezar de nuevo, Edu, ¿te parece? Vamos de nuevo con el chuchu, chuchu, chum. Dale, vamos de nuevo, dale. Ahí está, ahora sí nos entendemos. Buenas tardes para todo el mundo. Bienvenidos a La Nata Sin Filtro. El señorito que sigue de vacaciones, sigue descansando. Se escapó del calor, retosando. Eso ya lo sabíamos, pero se escapó del calor. Luciana Geuna me parece que también está se trayendo contagió. Información valiosísima. Está laburando. Sí. Entonces a ella la perdonamos porque está trabajando. Pero bueno, acá le vamos a hacer frente. Yo te digo, con ¿cuánto hace? 22, 23 grados de temperatura, un sol increíble. Sí. La gente de picnic en la plaza. Que a mí me digan, alguien que no vino que está trabajando. No, lo mínimo es desconfío. Lo mínimo. ¿Te parece? Y lo mínimo. No. Ojo que capaz aparece, ¿Qué información trae cuando aparezca para ver si le creemos que estuvo trabajando o qué? Veremos. Claro. Estamos en www.mitrehd.com.ar. Recordá que cliqueando esa dirección automáticamente formas parte de la mesa de La Nata Sin Filtro. Muchas cosas que están pasando. Muchas historias que, como dice Osvaldo, que dice La Nata, historias que te van a interesar. Escuchá esta historia. Escuchá esta historia que te va a interesar. ¿De La Nata cómo sabemos cuándo vuelve? ¿Vuelve? No, yo hoy pregunté, ¿se sabe algo del cumpleañero, del viajante, bla, bla? Nada. Yo no sé nada, le mando cosas, no responde. ¿El lunes está acá con nosotros? Yo entiendo que sí. Parece. Y el domingo en la tele. Obvio. ¿El domingo va a estar en la tele? Sí, el domingo va a estar en la tele. Ah, claro, la tele va. Podemos hacer tipo venganza. El lunes no viene nadie. Yo me estoy planeando hacemos así, nos tomamos el día. Gustavo, ¿qué te parece la idea? A mí me parece extender además del lunes unos cuantos días más, ¿no? Claro, qué sé yo. No viene nadie, que se quede solito con su alma. Con Luciana, que tampoco está. Con Luciana. Y Luciana, pará, vos también te tomaste un día, ¿o no? Yo me vamos a tomar lista de los últimos que... Levinas no vino mal el lunes. Levinas no... ¿Julito? Julito viene otro que se fue de viaje, pero al final ¿esto qué es? Bonelo, que se tomó la semana pasada. Julito me dice Erika que va a salir por teléfono, Bueno, está de viaje, no sabemos tampoco en qué parte del mundo. Deja muchísimo. Sí, vamos a preguntarle bien dónde anda, qué anda haciendo y demás. Bueno, estábamos diciendo que hace calor, que estamos con, calor, no sé si llamarlo calor a 24 grados. Mucho calor. Hoy es un gran día. Ojo que yo hoy por la tele, Crónica TV dijo que ya está por llegar la primavera. Sí. No sé si sabía esta noticia. Sí, faltan días nada más. Así que Crónica te avisa cuántos meses antes. El próximo viernes, ¿no? El otro, o sea, ya estamos en la primavera prácticamente. Estamos prácticamente en primavera. Y como decíamos recién, con un montón de cosas que suceden en este país. Un montón de noticias. Ayer la presidenta anunció la suba en la asignación universal por hijo. Ayer habló del Sarmiento, ¿viste? Que todo el mundo dice, no va a hablar del Sarmiento. Habló del Sarmiento. De un modo medio extraño, ¿no? Porque contó que estaba leyendo un libro que es de Diego Valenzuela. No del tren. No, del tren no, obvio. No, de Sarmiento, de nuestro Sarmiento. Sí, la referencia que hizo no fue quizás la más feliz, ¿no? Que se podría hacer sobre Sarmiento. No, contó que estaba leyendo el libro Sarmiento Periodista, que lo escribieron el periodista Diego Valenzuela y Mercedes Sanguinetti, y contó que en ese libro ella se enteró que Sarmiento había cerrado alguna vez el diario de la Nación y el diario de la Prensa. Lo dijo como algo, miren. Sí, lo dijo con cierta ironía, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí señaló a la chica de la Nación y dijo, ¿a vos? Sí. Sarmiento te cerró. A mí me da... acreditada en la Casa Rosada Mariana Verón, sí. A mí me da cierto temor, porque a veces lo que uno cree que son simples ironías del poder, después son solo mensajes anticipatorios, ¿no? Ojalá en este caso no se haga realidad. ¿Ayer fue Cadena Nacional? Sí, ayer fue el anuncio en Cadena Nacional, decíamos que subió la asignación universal por hijo, también la asignación por hijo. La verdad que el cálculo que explicó el gobierno es un poco extraño, pero por suerte para nosotros está Ismael Bermúdez, periodista de Clarín de Economía, que nos va a explicar todo. ¿Cómo va, Ismael? Hola, Nico, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bien. Contanos cómo quedó la asignación por hijo entonces. Bueno, mira, el tema es así, vayamos por parte y razonemos de manera con calma y bien razonada para poder entender esto. Adelante. Primero, el gobierno anunció un aumento de la asignación universal por hijo, esto que cobran 3,5 millones de trabajadores que están en negro o que están desocupados, de 2,70 a 3,40. Es un aumento del 25,9%. Esto equivale a
la inflación. O sea, este aumento compensa la inflación pasada porque el último aumento se dio un año atrás. En un año atrás, ahora la inflación más o menos está en el orden del 25%, con lo cual hay una compensación por la inflación pasada sin recuperar lo que vos o la persona estuvo perdiendo en el curso del año, como resultado de que la inflación es diaria y claro, vos tenés acá un ajuste de tipo anual. Por lo tanto, ese sector no es que recibe un beneficio en términos reales, sino que recibe una compensación por el incremento que tuvieron los precios durante todo este periodo. Con estos 3.40, hoy el que cobra asignación por hijo tiene el mismo poder adquisitivo que tenía un año atrás. O sea, sin decirlo, la presidenta admite que hay un 25,9 de inflación. Y en la práctica todas las paritarias fueron por el 25%, el salario mínimo en 2 cuotas aumentó el 25%, el 25% es el número que todo el mundo toma por referencia y que coincide con las mediciones alternativas, especialmente de los institutos provinciales, nada que ver con el INDEC, que le da menos del 10%. ¿Y cómo quedó la asignación por hijo, el nuevo esquema, cómo nos ahora afecta? Viene el otro tema. El resto de las asignaciones tienen que ver con los trabajadores formales, aquellos que están en relación de dependencia en blanco. En esos casos no hay una mejora en términos reales y en la mayoría de los casos hay una reducción en términos nominales. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque sucede lo siguiente, para los trabajadores que están en relación de dependencia en blanco, no hay una suma fija de 270, ahora de 340, sino que hay montos decrecientes de asignación familiar. Si vos ganás poco, hasta ahora tenías 270. Si vos ganabas un poco más, tenías 204. Y si ganabas entre 4.000 y 5.200 pesos, cobrabas de asignación familiar 136 pesos. Esas escalas, esas 3 escalas, ahora se creó una cuarta, pero esas 3 escalas se ajustaron, pero menos que la inflación. Al ajustarse menos que la inflación, se da el hecho de que si vos tuviste un incremento de salario del 25%, como fue la mayoría de las paritarias, subiste de escala mucho más de lo que subió el gobierno la escala de la asignación familiar. ¿En cuánto, Ismael? Perdóname, Gustavo Graciela, ¿en cuánto se subió la escala? Bueno, depende de cada escala, pero por ejemplo, te doy un ejemplo. Si vos ganabas bien bajo, 2.700 pesos, antes cobrabas 270 pesos de salario familiar. Tuviste un aumento del 25%. Te fuiste a 3.000 y pico, 3.300, una cosa así. Ahora, ¿cuánto cobras de salario familiar? Supongo que 3.40. No. 2.50. Porque pasaste de escala y te entraste en la segunda escala que tiene un beneficio más bajo. ¿Que era la escala de 204 antes que se actualizó a 2.50? No, antes vos, si estabas con 2.700, vos antes estabas en la escala en la escala más alta. Ahora pasaste a la segunda escala. Está bien. Es esa que antes era de 204. Claro, que ahora pasa a ser de 250. Pero ¿qué es lo que sucede? Como vos tuviste un aumento de salario por arriba de lo que el gobierno ajusta las escalas, vos vas a cobrar de salario familiar 20 pesos menos. ¿Y cuál es la explicación para que el gobierno no ajuste las escalas al mismo valor que ajusta, digamos, la asignación por hijo? Porque el gobierno quiere ir reduciendo el salario familiar de los trabajadores en blanco y para mantener el financiamiento de la asignación universal por hijo, que es la que mantiene con el 25% de incremento esto de pasar de 2.70 a 3.40. Pero al subir una nueva escala, vos decís que hay una nueva escala que es la que va de 5.200 a 7.000. Bueno, ahí viene la otra cuestión que hay que explicar. La escala antes estaba en 5.000, era hasta 5.200 pesos. En ese caso vos cobrabas 136. ¿Está claro? Sí, por cada hijo. Por cada hijo. El gobierno tendría que haber subido esa escala de 5.200 un 25%. La sube creando una nueva escala, pero vos, si antes, vamos a suponer que vos ganabas 5.000 pesos, ¿cuánto cobrabas de salario familiar? 136 por cada hijo. Está bien, recibís un aumento del 25%. Sí, paso a la siguiente escala, a la nueva escala creada por el gobierno. ¿Y cuánto vas a ganar? No sé cuánto es la... 90 pesos que es la nueva escala. Quiere decir que vos, que antes ganabas 136, al pasar a 90 vas a perder 46 pesos. Por eso quiero señalar
cuidado, que al no aumentar las escalas en la misma proporción que el aumento de salarial, sino mucho menos, se va a dar el hecho de que muchos trabajadores van a subir nominalmente de escala y van a percibir un salario familiar mucho más bajo que el que estaban percibiendo hasta ahora. Ismael, sí. ¿Y hay casos de familias que dejan de cobrar la asignación con este nuevo escalafón? Sí, van a dejar de cobrar, en primer lugar, todos aquellos casos que son lo siguiente. Vamos a suponer de que porque ahora sale, además de la reglamentación, tiene un DNU, un decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué se crea un decreto de necesidad de urgencia? Porque se modifica la ley. No bastaba con un decreto reglamentario, había que modificar la ley. Entonces sale un decreto de necesidad de urgencia. Ese decreto de necesidad de urgencia dice que para considerar las escalas, para ver si a vos te corresponde el beneficio, no solamente van a tomar tu sueldo en relación de dependencia, sino todos los ingresos del grupo familiar, ya sea como monotributista o como autónomo. Entonces, en ese caso, hoy vos tenías la circunstancia, vamos a suponer, que yo y mi mujer trabajábamos y teníamos hijos menores. Yo no cobraba la asignación familiar porque tenía un sueldo alto. Mi mujer, como tenía un sueldo bajo, cobraba el salario familiar. Ahora, al unificarse los dos, se van a dar dos circunstancias. Un sector va a dejar de cobrar el salario familiar y otro sector va a percibir menos porque al sumarte todas las escalas vas a saltar en tu tramo de la escala salarial y en lugar de estar cobrando lo que estabas cobrando vas a cobrar una asignación mucho menor. Pero el tope para dejar de cobrarlo en cuanto a ingresos familiares es 14.000 pesos. Siempre y cuando, escuchá bien esto, siempre y cuando ninguno de los dos gane más de 7.000 pesos. O sea, si yo gano 8.000 pesos y mi mujer gana 2.000 pesos, no cobramos salario familiar. ¿Mi mujer no lo cobra tampoco? No lo cobra porque yo estoy ganando más de 7.000 pesos. Aún cuando la suma de los dos no dé 14.000 pesos. Exactamente, eso es lo que dice el decreto de necesidad de urgencia. Los invito a que ustedes abran ahí el boletín oficial. Artículo 2 del decreto de necesidad de urgencia dice que si uno de los cónyuges gana más de 7.000 pesos, aunque el otro gane menos, ninguno de los dos percibe el salario familiar. Te explico por qué. Porque se supone que yo al ganar 7.000 pesos estoy deduciendo de la base imponible de ganancias el chico. Sí, está bien, pero escúchame, Ismael, se produce una simetría. Supongamos que hay dos personas que ganan 6.500 pesos. Sí, con lo cual los dos cobran. Claro. Sí, y en un caso en que alguien gana 7.500 y la otra 3.000, con lo cual el ingreso familiar es sensiblemente menor, no cobra. Te explico la razón, porque los dos que ganan 6.500 pesos están por debajo de lo que es el mínimo no imponible para los casados con dos hijos. En cambio, en el caso de 7.500, si yo tengo un chico, yo voy a poder deducir ese chico de mi tema de ganancia. Y en la deducción que vos haces, ¿equiparás lo que se cobra por salario familiar si cobraras menos? No. Sí, porque ya para ese tramo son 90 pesos por chico. Ismael, ¿se sabe a cuánta gente va a dejar de cobrar la asignación? Y va a ser mucha, ya hoy están cobrando 2 millones, en este tramo están cobrando 2.880.000 chicos. En su momento llegaron a cobrar 4 millones. Con el tope se fueron cayendo muchos chicos de cobrar, o los padres dejaron de cobrar por esos chicos. Esto va a determinar que va a seguir cayendo el número de beneficiarios de la asignación familiar por esta circunstancia que estoy explicando a yo. Una parte por el tema de las escalas, otra parte por esta condición de que basta que uno de los dos gane 7.000 pesos para que el otro deje de cobrar el salario familiar. Se da la circunstancia, en este ejemplo que yo te estoy dando, hoy la mujer cobraba el salario familiar. Esa mujer ahora al unificarse va a dejar de cobrarlo. ¿Y no se actualizó el monto que vos podés deducir de ganancias por tu hijo? No, porque ayer la presidenta, la escuché, dijo que eran 7.200 pesos. Que ese es
es el monto que vos podés deducir de la base imponible del impuesto, no del impuesto, de la base imponible del impuesto. Con lo cual, esto te está dando la idea de que en principio este año, que no se ajustó el mínimo no imponible, no se va a ajustar y posiblemente se ajuste el año próximo. Pero este año no se ajustaría el mínimo no imponible. ¿Y ese mínimo no imponible viene sin ajuste desde cuándo? ¿Desde hace 12 meses de atrás o más tiempo? Bueno, el gran tema que hay, el año pasado se lo ajustó. El gran problema es que en el curso de los últimos 10 años hubo 3 o 4 años que no se ajustó, hubo 2 o 3 años que se ajustó más que la inflación y después hubo 2 o 3 años que se ajustó menos que la inflación. Cuando vos haces el balance es que el mínimo no imponible se debe haber ajustado unos 100 puntos menos que la inflación. Ismael, en todo este periodo. Ismael, como mínimo 100 puntos, porque depende si es soltero, si es casado, con un hijo, 2 hijos, etcétera. ¿Este tipo de medidas crees que es un ajuste sobre el sistema de asignación por hijo? Sí, es un ajuste evidente. ¿Por qué motivo? Porque la asignación universal por hijo solamente tuvo una compensación igual a la inflación. O sea, ese sector, digamos, con retraso, está igual que un año atrás. ¿Está claro? O sea, ahí no hay ninguna mejora en términos reales. Hay una mejora nominal que compensa la inflación. Y para el resto, que son los trabajadores formales, no hay ninguna mejora. Otra cosa también importante. A ver. Aparte del salario familiar por hijo, están las asignaciones familiares que se llaman de pago único. Por ejemplo, por matrimonio, por nacimiento. Vos tenés un chico y creo que son 600 pesos. Te casás, son 900 pesos. Eso no se ajusta desde el año 2008. Y en el decreto que sale hoy, siguen con los mismos valores de los últimos años. Con lo cual, ahí tuviste una pérdida monumental, porque 600 pesos del 2008 deberían ser ahora, no sé cuánto, 1.200 pesos. Claro. Fácilmente. Y sin embargo siguen 600 pesos. Entonces eso no se tocó y de eso no se estaba hablando, y es la asignación, lo que se llaman asignaciones periódicas de pago único. Periódicas porque depende de que tengas efectivamente chicos, depende de que te cases, etcétera. ¿Se podría leer las medidas como una redistribución, si se quiere, del ingreso desde las clases medias a las clases más bajas o tampoco? No, porque la clase más baja, te vuelvo a señalar, no es que tiene una mejora, tiene una compensación exclusivamente por la inflación, no hay una mejora. Si vos me decís que de 270 pasa a 400... o a 500, bueno, ahí hay una mejora en términos reales, pero te vuelvo a señalar, si yo te doy el 20, cuando a vos te dieron la paritaria, el 25%, si te lo dieron, o en cuota, etcétera, ¿vos tuviste una mejora en tu poder adquisitivo? No, lo que tuve es la equiparación de lo que se había perdido. Y bueno, y acá es exactamente lo mismo. Entonces no se puede decir que hay una redistribución donde yo le saco a los que están en blanco para dárselo a los que están en negro, porque los que están en negro reciben solamente un porcentaje similar a la inflación, y el resto, vuelvo a señalarte, en la mayor parte de los casos van a caer. En términos reales caen todos, pero en términos nominales también. Y esto, con inflación, indica en muchos casos la pérdida del beneficio y en otros casos una reducción. Yo te di el ejemplo de ese que cobraba 136 y que ahora va a cobrar 90. O sea, va a tener una pérdida de 46 pesos menos que lo que estaba cobrando antes, en términos nominales nada más. Si yo le aplico a eso la inflación, la pérdida es muy superior. Y si le sumo que las asignaciones de matrimonio, nacimiento, etcétera, no fueron modificadas, bueno, el balance no es positivo para los trabajadores formales, es neutro para aquellos que están en negro y que cobran la asignación universal por hijo. No sé si está claro todo esto. Si sí, es como un ajuste clásico, pero difícil de explicar, ¿no? Como con cierta retórica de parte del gobierno. No, el tema es así, la gente le cuesta razonar cuando hay inflación elevada. Vos no podés razonar en términos nominales porque los pesos de hoy no son los mismos en términos de poder adquisitivo que los pesos de un año atrás. Si vos tenías 100 pesos el año pasado, hoy para tener lo mismo que el año pasado tenés que tener 125. Si tenés 110... decís, yo gano más que el año pasado, 10 pesos más, claro. Sí, pero en términos reales ganas menos, porque vos podés comprar menos cosas. Bueno, razonemos todo en esos términos, porque de lo contrario nos confundimos. Si hubiera estabilidad absoluta de precios, el tema nominal se confundiría con el término real. Acá no pasa eso porque hay inflación. Entonces, todo tendría, si el gobierno se hubiera limitado a ajustar todo el 25%, los tramos de las escalas, los montos de los beneficios, etcétera, hubiéramos tenido el mismo poder adquisitivo en el régimen de asignaciones familiares que un año atrás. Desde el momento
que toda una serie de escalas y de beneficios se ajustan menos que la inflación, hay una pérdida en términos reales y hay también, en muchos casos, en la mayoría de los casos, una pérdida en términos nominales. Al mismo tiempo, como se unifican los ingresos, mucha gente que antes no cobraba el marido, pero quizá cobraba la esposa, ahora al unificar los ingresos van a saltar de escala y posiblemente dejen de percibir el beneficio o cobren mucho menos. Ismael, muchísimas gracias, siempre. ¿Está claro esto? Pero está clarísimo. Claro. Cada vez que nos explicas algo, mira, nos queda clarito a todos los de la mesa, así que te agradecemos muchísimo por ayudarnos a entender. Gracias por el llamado. Que tengas buen día. Ahí estábamos en comunicación con Ismael Bermúdez explicándonos bien, y llega a la mesa, le vamos a dar la bienvenida antes de ir a la tanda a Luciana Geuna, que acá algunos dijeron... Yo venía escuchando la radio, así que viste que yo te defendía, ¿viste? Mucho cuidado con ¿Viste que yo te defendí todo el tiempo? El color ese rojizo de la cara es porque corriste para llegar a tiempo, no es porque estabas tomando sol. No, estaba en tribunales. Tribunales tiene ventanas a la salida. La gente puede verlo por deslizó al aire que vos estabas de picnic. Y tenés cosas buenísimas para contar. Lo venía escuchando y decía... Lo que me gustaría estar de picnic, pero estaba metida dentro de los tribunales de Comodoro Pi, donde a duras penas se ve la luz. Perdóname, Comodoro Pi tiene una zona muy linda, salís de ahí, podés ir a la zona portuaria, pero Luciana, que te digan piropo los muchachos. Nos haces que cerrar la boca con toda la información que traigas. Por supuesto. Claro, después de la tanda. Lo vi de hecho a Chacho tipo rockstar cuando yo entraba. Increíble la vuelta de Chacho a las pantallas, porque llegaba en un auto y en el momento en que yo llego, porque estaba declarando en este momento, en el juicio, recordemos que está el juicio de las coimas, millones de periodistas, no lo dejaban moverse, una cosa que hacía rato no le ¿Nos vas a contar más todo eso? Se separó. Fue solo en un modesto 206 que lo llevaba alguien, no sé quién era esa persona, pero lo llevaban, él iba del lado del acompañante, ahí lo entrevistaron apenas llegaron los mobileros y después se metió y ahora estaba por empezar a declarar. Bueno, déjate algo para después de la tanda, que queremos saber más. La nata sin filtro, por Mitre. La nata sin filtro, por Mitre. 13:34, eso es lo que quería decir. ¿Qué está pasando en Santa Cruz, Nicolás Guiñasqui, con el gobernador Daniel? Muchísimo lío, y la verdad que una situación muy grave y preocupante, porque el gobernador de la provincia, Daniel Peralta, que recordemos fue puesto ahí por los Kirchner y hasta hace 3 días, 5 días, 10 días era kirchnerista, denunció ayer que hay una operación gigantesca para sacarlo del cargo. O sea, directamente acusó a la Casa Rosada, a la presidenta Cristina Kirchner y a sus ministros, sobre todo a Julio De Vido, de querer destituirlo, sacarlo del cargo. Le están poniendo trabas cada vez más importantes, sobre todo en la cuestión económica. Un datito que, si se quiere, muestra por lo menos la visión desde el lado de la Casa de Gobierno sobre esta operación es la revista 23. Esta semana la tapa justamente vende, por lo menos promociona, el detalle de la investigación, digamos, del espionaje de Peralta contra la presidenta. Digo, para que no haya matices de lo que cree el gobierno de la embestida del gobierno contra Peralta. Concretamente hicieron la tapa de una de las revistas del grupo más oficialista de medios, diciendo que pueden revelar los detalles de cómo el gobernador espió a la presidenta. Bueno, recordemos que la noticia salió primero en Telam, y después por C5N. En C5N, que es de Cristóbal López, y después por Infonews del grupo Spolky. Bueno, ayer Peralta dijo: hay una operación gigantesca para desplazarme del gobierno. Está en comunicación Mariela Arias, que es corresponsal del Diario de la Nación en Santa Cruz. ¿Cómo te va, Mariela? Hola, ¿qué tal? Nico, Luciana y a todos los que están en la mesa. ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo está la provincia? La provincia está calentita, la verdad. Como nunca. Yo creía que no iba a vivir para asistir a esto. ¿Por qué? Que la rebelión nazca desde la propia entraña del Frente para la Victoria, ¿no? Ayer, conferencia, estas declaraciones de Peralta, pasó algo inédito también, que es que convocaron a los cronistas y corresponsales de medios nacionales para una entrevista abierta, al aire, en vivo y en directo, por la radio provincial. Es como si fuéramos todos a Radio Nacional con la presidenta, todos los periodistas más críticos con ella, a hacerle una entrevista. Así se los traslado. Y bueno, y ese fue el contexto en que se dio esta charla abierta de 2 horas, que estuvo claramente pensada para responderle a De Vido. Se tomó un día para responderle a De Vido, y ya el mismo gobernador Peralta lo dijo ayer: ya no hay medias tintas, ya no hay mensajes cifrados. El mensaje de De Vido es poner en blanco y sobre negro lo que él en realidad ya venía pensando en privado. Ya me animo a decirlo, porque es lo que aquí se comentaba.
Él dijo, bueno, debido, dejó en claro que ni él, ni una buena parte de la gente que está en el gobierno en Buenos Aires, ni el kirchnerismo, me quiere a mí como gobernador. Y él le define a estas declaraciones de vida como un mensaje, una gigantesca operación para destituirlo, ¿no? 2 horas duró esa charla abierta, se explayó sobre todo, él mismo dijo que en el 2011, cuando su imagen no medía bien en la provincia como candidato, él fue 2 veces a verle a Cristina Kirchner para decir, bueno, les parece que sea otro candidato, yo no estoy midiendo bien, de hecho ganó con muy poco margen. Y hubo un profundo corte de boleta a favor de Cristina, hubo más de 20 puntos de diferencia entre Cristina y Peralta en la elección de octubre. Él incluso ayer fue a más y dijo que él entiende que este vacío de poder se lo empezaron a hacer el día siguiente de la elección, y ahí nomás recordó cómo la Cámpora fueron Mariela, se cortó la comunicación local. Ahí está, ahí volvió. Se había cortado, Mariela. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Cuál es la explicación que tiene Peralta para esto que está pasando? ¿Qué es lo que hizo él que enojó a los Kirchner? Es una pregunta un poco difícil porque, te digo, justo vengo de Casa de Gobierno y todavía hay un enorme signo de pregunta tratando de entender qué fue lo que más enojó. Yo te diría una apreciación ya unos días. Hay 2 momentos del quiebre. Uno es el 29 de diciembre pasado. La legislatura se frustra el tratamiento de la armonización de la caja de previsión social de la provincia a los niveles de la nación. Estamos hablando de elevar la jubilación. Este era un proyecto que había estado de mano del ANSES, por pedido del ANSES, del Gobierno Nacional, la caja de acá, en una situación similar, digamos, a la de Córdoba, financiado por el Gobierno Nacional, y había sido propuesta por la Cámpora y por los diputados de la Cámpora. Era el proyecto de Cristina y había que votarlo. Bueno, pero antes ya si bien él lo envió, digamos que ya estaba a la orden, había que sacarlo. Bueno, no salió por presión de la gente, de los gremios, de la batahola que se armaron en las calles el 29 de diciembre. Ese fue el momento en el que se termina de confirmar el vacío de poder que se le hace, además de que le renunció prácticamente todo el gabinete, la Cámpora se retiró del gobierno con fuertes críticas. Ese fue un momento. Digamos, desde el 29 de diciembre a hoy, Peralta estuvo sometido a un desgaste o esmerilamiento, si se quiere, de su figura política en la provincia como gobernador, un desgaste que viene de la mano, digamos, viene del Frente para la Victoria. No hay prácticamente oposición. A ver, están los partidos que tienen una escasa representación parlamentaria, solamente 2 de 24 diputados. El otro momento, el que desató este culto del espionaje, supuesto espionaje sobre la presidenta, creo que se ancla en unas declaraciones que él realiza en la radio FM News, aquí en Gallego, en una entrevista que él da el sábado anterior, y en esa entrevista él dice que querían cargar sobre él el fracaso del modelo, ¿no? Claro. La entrevista luego fue publicada, desgrabada el día lunes por la agencia OPI Santa Cruz, y 3 horas después ya teníamos los rumores del espionaje sobre la presidenta. Desde entonces una escalada permanente. Sí. Pero, ¿por qué creo esto? Porque tanto la declaración de Devido como de los intendentes de acá, después de hablar con Devido, la respuesta, y que salieron por Telam, las respuestas todas indican en decir que no fracasó el modelo. Él ayer aclaró un poco su frase también. Dijo, yo me estaba refiriendo al modelo de Santa Cruz, el modelo que está votado, dice él, es el modelo de empleo público, que no es una frase nueva en sus dichos. Sí. Dice, yo estoy hablando de este modelo que está votado, y lo he dicho, y ese porque lo dijo muchas veces, y yo estoy diciendo que me ponen palos para la transición. Bueno, evidentemente la interpretación, yo me baso en la aclaración de él, pero evidentemente esa frase fue tomada como que se refería al fracaso del modelo nacional. Marieli, ¿lo ves con ánimo de renunciar? La verdad... ¿O va a poder resistir, digámoslo así? Eso no lo sé. Digamos, si va a resistir el embate, no lo sé. Con ánimo de renunciar no se lo ve para nada. Te lo digo después de esta larga entrevista de ayer, que duró 2 horas, y que fue retransmitida, seguida con muchísima atención en toda la provincia. ¿Sabes qué se percibe acá, Nicolás? Sí. Hartazgo en un punto. De sentir que nuevamente un gobernador más va a ser renunciado o va a renunciar. Eso que se percibe socialmente. Te digo que muchísimas radios de FM, estamos hablando, imagínense, de una provincia enorme, hay 1.200 kilómetros de distancia de acá Los Antiguos, por decirles una localidad. Fue seguida con atención esta entrevista, la fueron tomando las FM,
fue por la radio provincial, una AM, y hay como cierto enojo de otra vez van a cambiar un gobernador. Creo que Peralta en este momento está pareciéndose más a sí mismo, al que fue siempre, el típico peronista clásico con un discurso de gremialista y respuestas rápidas. Se paró, él creo que no tenía en sus planes terminar enfrentado con el gobierno nacional. Bueno, lo llevaron a un juego y en el que él dijo ayer, ahora van a tener que bajar esta escalada, ¿no? Entonces, ánimos no le veo. El punto es si hay algunas vías para que esto ocurra, como podría ser una destitución por juicio político, o quizás que se convierta finalmente en una denuncia seria en algún juzgado, esta denuncia sobre el supuesto espionaje que él le habría ordenado sobre la presidenta, ¿no? No se lo ve con ánimo por ahora, es toda mi impresión. Peralta es un hombre que tiene muchas vidas, es como los gatos, creo que quemó 2 o 3 ya, el 29 de diciembre se le fue una, con el conflicto policial se le fue otra, pero lo que tiene es una gran habilidad para jugar en política. Y la clase dirigente que hay aquí en el del Frente para la Victoria, en Santa Cruz, no tiene esa habilidad que tiene él, ¿entendés? No, porque Peralta es de la camada funcionarios que se fueron al gobierno nacional en el 2003. Te agradecemos el llamado, Mariela. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Mariela Arias, corresponsal de La Nación. Qué lío que hay en Santa Cruz. Qué lío. Sí. Esta historia sí que les va a gustar. A ver, esta historia. Yo creo que todos en algún momento tuvimos la fantasía que no me aparecerá, no sé, un abuelo, bisabuelo, bisabuelo, millonario que de golpe me salve la vida. Parece la historia de una novela, parece la historia de una película, pero es una historia real que sucedió en La Pampa. Eva Paole tiene 72 años, fue reconocida como una de las herederas de un millonario. Pero cuando decimos millonario, decimos mucha plata. Multimillonario, hacendado de La Pampa Húmeda, fallecido en 1983. Tengo entendido que ella se enteró de quién era hija en un bar. Eso es lo que yo tengo entendido, pero qué mejor que preguntarle directamente a la protagonista, a Eva Paole, cómo comenzó esta historia. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo te va? Bien, ¿y usted? Bien, todo bien. Adriana Verón es mi... Un hijo mío por un hombre en un barrio. ¿Cómo fue? Y hablando así que nosotros estábamos luchando tanto, mis hijos y yo, y pudiendo tener un capital. Sí. Y entonces, él vino a decirme a mí, mi hijo, ¿vio? Que yo no sabía, a los 60 años no sabía nada, ¿vio? ¿Usted nunca supo quién era su padre? No, nunca. Yo supuse que era un padrastro que tuve, ¿vio? Sí. Eva, ¿cómo le va? Luciana G. le habla. Sí. Usted entonces se crió pensando que su papá era otra persona, no es que no tenía padre, sino que su mamá le había dicho que su papá era otra persona. No me había dicho, pero para mí era porque yo lo trataba como, y él me trataba como hija, ¿vio? Y su mamá falleció en algún momento y nunca Claro, nunca le pregunté, no le pregunté ni me dijo nunca nada, ¿vio? Pero Eva... Las cosas eran muy reservadas. Eva, además se ve que era una historia muy oculta en el pueblo, ¿no? Porque nunca hubo ninguna versión de que usted podía ser la hija de Rufino antes. Sí, versiones había todo en el pueblo, porque el día que mi hijo me vino a avisar, yo me puse a reír, para decir la verdad me puse a reír. ¿Cómo iba a ser, vio? Y entonces tengo otros 2 hijos más, y entonces fueron a averiguar, porque acá es una ciudad chica, ¿vio? Y se conocen casi todos. Entonces, va y a todos los que le preguntaban, dice, ¿cómo? Que no sabía, ¿cómo? Que no sabía. Y al fin sabían todos, menos yo. Ahora, Eva, ¿usted la conoció a Rufino? Sí, yo lo conocí. Nosotros estuvimos trabajando en el campo de ellos con mi marido, cuando apareció casualmente mi marido ahí por un rayo. ¿Y qué opinión tenía usted de Rufino? No, una persona, vio, tratable como empleados que somos, ¿no? Él nunca le dejó... a la vez. Él nunca le dejó ver nada de cariño especial ni de nada. esas cosas, nada. Yo, mientras estuve con ellos trabajando con mi marido ahí, yo nunca se me cruzó por la mente que podía ser padre mío. ¿Él nunca tuvo un trato especial para usted ni nada?
No, trato especial así de saludar y esas cosas nomás, pero no, otras cosas no. Claro. Su mamá, la voy a tutear, tu mamá Eva era empleada de Rufino. Sí. Otero. Cuando era joven parece que tuvo un amorío con él. Empleada doméstica y era la amante. Sí. Eran amantes ellos dos y de esa relación naciste vos. Sí, Él nunca, él sabía que era tu papá. Sí, él sabía, para mí que sabía, todos sabían, ¿vio? Y Eva, él era un hombre de fortuna porque ¿a qué se dedicaba? ¿Quién? Rufino. Y tenían campo, tenía de todo, animales, todo. Pero ¿y Eva no le parece raro que siendo un hombre de fortuna, usted siendo la hija, nunca hubiese intentado, que ustedes tengan un pasar mejor? Y bueno, ¿vio cómo son las cosas? Y los ricos piensan en ellos, no piensan en lo que dejan. O por ahí el problema era el qué iban a decir, qué iban a comentar y todo eso, ¿no? Él era una sociedad alta, claro. ¿vio? Y su madre no. Y su madre nunca le recriminaba nada. No, nunca, no. Mi madre nunca. Y hoy Eva, ¿qué siente usted por Rufino? Y no sé, qué sé yo, por un lado, idea, por otro lado, estoy contenta de que esto se me haya salido así, para saber a todas las personas, ¿viste? Que sepan todas las personas. Sí. Tengo entendido que en el medio hubo un robo. Claro, el cuerpo. ¿Cómo fue eso? Cuando yo me presenté, que al poco tiempo, antes de los 2 años, hace 12 años, ¿no? Y robaron. A ver, disculpe, para ordenarnos. Usted hace 12 años, su hijo le cuenta esto. Sí. El señor ya estaba muerto. Ya estaba muerto. ¿Hacía mucho? Sí. Y en el 83 murió él. Ah, o sea que ya estaba hecha la sucesión, ya estaba todo... Sí, no, ya le habían repartido todo ya. Está bien, y usted entonces que va a un abogado y se presenta y dice que es la hija. Sí, y entonces, al sacar el cuerpo, robaron el cuerpo de él. Al enterarse que me presentaba, robaron el cuerpo de él. Para no hacer los estudios. Claro, para que no me salieran los análisis. Y lo encontraron después, obviamente. No lo encontraron. ¿No lo encontraron? Tuvieron que hacer análisis con los padres de él, con los hermanos, con todos, 7 personas hubo. ¿Y hoy Rufino está desaparecido entonces, el cadáver de Rufino? Sí, hasta ahora es desaparecido del todo. ¿Y usted qué relación tiene ahora con la familia de él? ¿De Otero? ¿De Otero? No, me han tratado como si fuera parienta. Muy bien. No relaciones íntimas así, pero que ellos me aceptan como parienta. No se juntan a comer los domingos, pero está todo bien. Claro, sí, pero la aceptan bien, como parienta y además le han dado la parte de herencia que le corresponde, o solo la aceptan como parienta para compartir un plato de fideos. No, porque la parte de Otero la agarró Sarasola, no los Oteros. Sarasola es el sobrino. El sobrino. El sobrino que fue el que heredó en su momento. ¿Por qué? Porque Otero no tuvo hijos con su esposa. Claro, y él era sobrino, el único sobrino de ella. Ajá, es decir que a usted le corresponde la herencia que en este momento está en poder de la familia Sarasola. Claro, sí. ¿Y le podemos preguntar, Eva, más o menos a cuánto asciende esa herencia? Mire, yo no tengo, antes tenía mucho dinero, no sé, pero han vendido campos, han vendido de todo, han hecho de todo, ¿vio? Y usted ahora recién tiene la sentencia como para cobrar, digamos, lo que le corresponde. Claro, yo tengo la sentencia ahora de ser directamente ya hija de Otero, que puedo seguir el ritmo de cobro. ¿Y Sarasola vive ahí en General Hacha? Sarasola murió. ¿El sobrino murió? Sí. Entonces ahora son los hijos los que Los hijos, la mujer, ¿vio? Sí. Y ellos a usted no la tienen como una parienta, ¿no? No, se me tienen como odio. Claro, es la enemiga. Ahora, cuando salió a favor el juicio, ¿cómo festejó usted con sus hijos? ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, ahora. Lo festejé bien y mal a la vez porque hace poco falleció un hijo mío que casualmente el que le habían dicho, ¿vio? Así que por un lado alegría y por el otro tristeza. Usted es jubilada, ¿no? Sí, yo soy jubilada. Leí por ahí que hizo declaraciones diciendo, bueno, mi vida no va a cambiar, yo soy una persona humilde. Sí, yo soy así. Seguimos igual, no pasa nada, a pesar de los millones heredados. No, los millones que
Para mí no me cambia. Eva, no me cambia porque he vivido así. Lo que trascendió acá en Buenos Aires es que heredaría 30 millones de dólares. La cifra es exagerada, está bien. Y puede ser, pero ahora va a haber que ver cómo vendieron las cosas. Claro, porque ellos deben haberse apurado a vender todo. Sí, vendían muchas cosas. Igual, Eva, usted es viuda, sigue con su marido. No, yo soy viuda hace 47 años. Bueno, cuídese ahora porque le van a aparecer festejantes por todos lados. No, ya a esta altura no. Va a conseguir novia. No, en ese sentido puedo estar tranquila que no, en ese... Eva, ¿qué va a hacer con el dinero? Sí, tendré que ayudar a mis hijos. No tengo ni idea de lo que es el dinero, porque si vivo de una jubilación, puedes saber qué. ¿De cuánto es su jubilación? Tengo 2 pensiones. Ajá. 3.000 y pico por ahí, ¿vio? Pero yo vivo sola, bien. Tengo a mis hijos al lado. Viven acá. ¿En la misma casa? Con ellos. ¿Viven todos en la misma casa? No, en la misma casa no, pero están siempre en mi casa. Están siempre ahí. Te agradecemos mucho tu tiempo, gracias por contarnos tu historia también. Y lo mejor. ¿Y esto en qué va a salir? Estamos saliendo. En este momento estamos saliendo al aire por Radio Mitre, AM790, y también estamos saliendo por internet en www.mitrehd.com.ar. ¿Cómo te llevas con internet y todo eso? No tengo internet. No tenés internet, ya vas a tener internet, HD, todo lo que quieras. Te mandamos un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias. Y felicitaciones porque terminó la historia con final feliz, ¿no? Finalmente te reconocieron como hija de Rufino Otero. Sí. Un beso grande, Eva. Bueno, muchos besos. Hasta luego. Hermosa mujer. Sí. Wow. Hermosa mujer, hermosa historia. Muy feo el sobrino. Se afanaron el cadáver. Esa gente debe hicieron desaparecer el cadáver. Hay un señor Sarasola que no está muy contento, ¿no? En este momento. No, ese murió, los hijos. Pero qué increíble. Ni siquiera eran para... Los hijos hace 3 años que ya vendieron todo. Ahora, qué fuerte pero es lo la historia. Sí. Que nunca le dijeron quién era su papá. No, de esas cosas no se hablaban. No. Porque no es que le dijeron, este es tu papá. No No dijeron ni A siquiera mí me eso. parece La algo mamá- peor todavía, que el señor, ponele que esas cosas, no sé, en una época que son tremendas, pero sucedían, pero que ella viviendo, porque evidentemente ella siguió trabajando con su marido en la casa del Empleado, señor, como empleado, nunca le dio un trato mínimamente especial. El tipo era el padre y El tipo era el padre, sabía que era el padre. Pará, ¿y por qué eso te parece? Y además, eso te parece peor que la madre ni siquiera el último día Eso de su parece vida le tremendo. haya dicho, Sí, che, eso me tu parece papá es tremendo. tal? No, eso también parece Increíble feo. que el marido Pero bueno. de Eva se haya muerto por un rayo trabajando en el campo del millonario. Y el amor de la y madre que el de Eva hijo, por el Osvaldo. señor. El amor de la madre de Eva por Sí, el para por no el señor, contarlo negar nunca. y no contar nada para no vos, meterlo en problemas. Sí. Osvaldo Bazán, se viene la historia, se viene la novela. Es una recontra novela argentina. Es Es que si lo haces como una ficción, nadie lo cree, que cae el rayo y lo mata. Pero pará, justo al marido ¿quién de ella, podría en la ser casa de Eva? del padre. De la señora. Hagamos el casting, vamos a la Hagamos el tanda, casting ya. armamos el casting, vamos a la tanda y volvemos, dale. La nata sin filtro. Por Mitre. 2 de la tarde con 7 minutos, estuvimos haciendo, mientras escuchábamos el informativo, las noticias y la tanda, pequeño casting, ¿no? Y surgieron algunos nombres. Como Para la historia de Eva. La ficción de la historia de Eva, 30 la millones de jubilada dólares, la maldición de Rufino. que heredó este dinero. Pensamos, Betiana Blum sería Eva. Eva. ¿Sí? La Eva hoy. Que, sí. La heredera. Un Federico Lupi haría de Rufino Otero. Es el señor que... El millonario que el millonario se que tuvo murió. ahí. Con bigote de malo. Frío, Pensamos constante. en la empleada doméstica que queda embarazada de Eva. ¿Quién era la Natalia chica Oreiro. que en ese momento... ¿Quién? Natalia Natalia Oreiro. Oreiro, claro. Muy bien. Y sí. no Lo que nos faltan más falta el personajes. marido de Eva. El marido de Eva que muere por Que un rayo muere, en que el lo campo. parte un Chicos, rayo a los chicos, 20 y pico de chicos. años. Para mañana lo tenemos. Chicos, ese tiene que ser... D'Artés es No, buena, che, pero pará. es un papel menor. Escuchame a mí que te estoy hablando. Perdóname, tenés razón. ¿Quién habla de cine acá? ¿Yo? ¿Qué tiene que tener una película para que la gente vaya a Estás verla? hablando como Nico Un famoso. ¿Qué tiene que tener? Darín. Si no tenemos Darín, no, pero se Darín, muere. tenemos No, Darín no se puede muere. morir a los 10 Tiene minutos que de la estar- película. no, tiene que estar Darín Darín. es el El hijo- abogado bueno que Es gana el juicio, señores. ¿No es el hijo que se entera en el bar? No, porque ese ese se abogado muere bueno. ahora. No, se Darín muere. es Es el el abogado abogado bueno que que gana el logra juicio. que 7 personas se hagan un ADN después de robar un cadáver a una señora que claramente Obvio. le Bueno, había nos falta costado el No muchísimo solo para eso, litigar es contra el abogado que además después recupera toda la plata y no se lleva su parte. De nada a los Es el productores. protagonista.
Sí. De nada, a todos los productores de telenovelas que están escuchando en este momento La Nata Sin Filtro. Nicolás, ¿nos querías decir algo? Sí, ayer Jorge Julio López fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata. Recordemos, López era un albañil que declaró en un juicio por delitos de lesa humanidad en contra de Checolats. Desapareció misteriosamente. El intendente de La Plata, Bruera, lo declaró ciudadano ilustre en una ceremonia en la que estuvo la familia de López, el hijo, etcétera. El albañil, recordemos, desapareció el 18 de septiembre del 2006 en La Plata, cuando esa ciudad justamente, y esta es la gran paradoja, era comandada por el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, que, bueno, ¿no? La causa sigue y el día de hoy no hay rastros absolutamente de nada que tenga que ver con Julio López, que es bueno, la desaparición más importante. Y ni Alac ni el gobierno nacional hablan nunca de este tema, ¿no? Gracias, Nicolás. Tenemos que hablar ahora de las clínicas que van a cortar servicios a los afiliados de grandes empresas. El tema, a ver, es así más o menos. Es un tema muy difícil, como todos estos temas que tienen que ver con salud. Tiene que ver naturalmente con el tema de los aumentos de las prepagas y de las clínicas, que en este caso son las que le reclaman a las prepagas, a las grandes prepagas como Swiss Medical, Galeno, Mint, Medicus y Medife, que aumenten un 25%, o sea, las clínicas quieren recibir un 25% más de aranceles por los afiliados de las prepagas que están en sus clínicas. Perfecto. ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente las prepagas lo que quieren es un aumento de sus cuotas para poder pagar el aumento a las clínicas. Lo concreto que están trabados en ese punto, y el problema es que las clínicas no van a atender a los afiliados de estas prepagas hasta que no se solucione el conflicto, salvo para casos de urgencia o control de embarazo, cuestiones que no se puedan posponer, pero no va a haber cirugías programadas ni internaciones programadas. Estamos en línea con Claudio Velocopit, que es dueño justamente de Swiss Medical, para preguntarle, bueno, de qué manera se van a ver afectados los usuarios. ¿Cómo le va, Velocopit? Buenas tardes, Adriana Verón es mi nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana, ¿cómo le va? Bien, queremos saber, bueno, qué va a pasar con los pacientes, con los usuarios. Bueno, en principio yo quiero hacer una aclaración previa para entender cómo se llega a esto, ¿no? Porque es importante que todos usuarios, prestadores del sistema, todos entendamos lo que estamos discutiendo para no confundir el foco de la cuestión, ¿no? Nosotros en el mes de junio ya sabíamos, fines de junio, cómo se iba a cerrar la paritaria en el sector, y todo el sector de manera mancomunada manteníamos reuniones. En esto me refiero a prestadores, asociaciones de clínicas, prepagos, respecto a cuáles eran las incidencias de costos que iban a tener estos aumentos en el sistema, y se determinó que era el 15% a partir del 1 de agosto y el 10% a partir de diciembre. Así se comunicó inclusive por parte de las empresas de medicina prepaga, que no son estas 5 como dice la solicitada, que eso es falso, son todas las empresas del país completas, inclusive obras sociales que atienden personal como si fuese medicina prepaga, tal es el caso de ODE, por ejemplo. Todas estamos en la misma situación. Se solicitaron estos aumentos, en el mes de agosto no tuvimos respuestas, y en el mes de septiembre se hizo un aumento que entendemos nosotros que es a cuenta, hasta tanto se terminen de informar todos los números finales, de este 7%, que es lo que las empresas de medicina prepaga transfirieron a todo el sistema prestacional. Y en el día de ayer por la mañana surge el primer planteo del presidente de esta asociación de clínicas, diciendo que esto no los conformaba y que entonces iban a privilegiar, utilizó la palabra privilegiar, a usuarios de obras sociales sobre los usuarios de las empresas de medicina prepaga, porque no estaban conformes con este aumento. La realidad es que nosotros el aumento no lo disponemos unilateralmente, los prestadores lo saben mejor que nadie, nosotros compartimos la insuficiencia de este 7% y estamos presentando a las autoridades de turno todos los números necesarios suplementarios que se pidieron en su momento para que hagan el ajuste correspondiente, pero me parece que el foco de llevar el conflicto a las empresas de medicina prepaga es esquivar la realidad del problema, que es que la actualización del sistema es insuficiente, ¿no? Claudio, ¿qué tal? Nicolás Buñaski soy. En estos momentos los afiliados a las prepagas están siendo atendidos por las clínicas y los sanatorios o todavía no? Sí. En este momento están siendo atendidos con normalidad, y además hay muchísimas clínicas, después nosotros determinaremos y le iremos informando a la población, que no están adhiriendo a
a esta medida, por lo cual nosotros creemos independientemente que el conflicto, si hay algunas clínicas deciden llevarlo para adelante, las empresas de medicina prepaga lo vamos a poder paliar con pocas dificultades dentro de todo para los usuarios, porque vamos a dar instituciones alternativas que acepten las condiciones que por otra parte no imponemos nosotros, sino que impone la autoridad de aplicación, ¿no? ¿La autoridad de aplicación es el gobierno? La autoridad de aplicación es el gobierno a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, que es quien tiene a cargo la determinación de las actualizaciones y quien otorgó a partir del 1 de septiembre esta actualización del 7%. Yo quiero dejar en claro, porque yo tengo relación con los prestadores, a su vez soy prestador, y un prestador importante, que yo entiendo que este 7% es insuficiente, es decir, que yo no es que me estoy poniendo contra los prestadores y diciéndole a los prestadores, ustedes están pidiendo lo que no corresponde. Lo que yo sí creo que hay que ejercer el problema donde el problema es, y no donde es más fácil ejercerlo, porque seguramente es más fácil pelearse con las empresas de medicina prepaga que ir a plantear esto a las autoridades de aplicación, que es la superintendencia. Pero el lugar donde hay que ir a plantear lo insuficiente del aumento es en la superintendencia, y es a donde estamos yendo nosotros a presentar todos los números para que se consigan las actualizaciones adicionales que el sistema está requiriendo, ¿no? Recién usted había dicho, Velocopit, que habían hablado de privilegios, prioridad. ¿Cuál era la palabra que utilizaron? Utilizaron la palabra privilegiar, ¿no? Que privilegiar. No sé qué significa privilegiar. Eso le quería preguntar, ¿no? ¿Qué significaría en este caso? La verdad que habría que preguntárselo efectivamente al presidente qué quiso decir con la palabra privilegiar, no lo entiendo. Porque me parece que es una actitud, por un lado, ilógica poner a los usuarios en un problema donde no tienen que estar, porque esta es una problemática que tenemos los participantes del sistema de salud en su totalidad, y los participantes del sistema de salud tenemos que ir a resolver este problema donde corresponde y no autorizar a los usuarios en el medio del problema como rehenes cuando no corresponde. Nosotros tenemos que ir a plantear la situación donde es y a presentar los números de por qué se requiere un aumento mayor, y hacerlo con la vehemencia que corresponde, con la técnica administrativa en materia de salud que corresponde, y estoy seguro que tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo lógico que mantenga sustentable el sistema y no pelearnos entre nosotros y poner a los afiliados en el medio del problema, ¿no? Velocopit, en el caso de la prepaga que usted maneja, en los últimos tiempos, ¿han aumentado, han disminuido o se ha mantenido igual la cantidad de afiliados? No, la cantidad de afiliados en los últimos años continúa creciendo, no a lo que venía creciendo quizás en años anteriores, pero la gente busca ingresar a este tipo de sistemas porque se siente contenida y atendida. La realidad es que a partir de la entrada en vigencia de esta nueva ley, nosotros tenemos dificultades que ya no dependen de nosotros, y entonces aparece un actor nuevo que es quien tiene que definir cómo se maneja esta situación, y esto genera evidentemente problemas serios para nosotros como sector. De hecho, es la primera vez que se está aplicando una actualización con la vigencia de la nueva ley, y yo espero, deseo, imploro que a futuro no tengamos estos problemas, ¿no? Porque realmente hay que hacer un análisis no muy profundo para darse cuenta que el 7% otorgado a partir del 1 de septiembre es insuficiente, teniendo en cuenta que las obras sociales nacionales, en todas sus características, sindicales, de dirección, el PAMI, todas han recibido actualizaciones en el año en el orden del 25% para hacer frente a sus gastos de salud. Entonces me parece que si las obras sociales necesitan 25% de actualización para hacer frente a los gastos de salud, ¿cómo quieren que las empresas de medicina prepaga se arreglen con el 7%? Me parece que hay una cuestión obviamente muy ilógica en estos números, ¿no? Le agradecemos su tiempo, Velocopit, y ojalá se resuelva pronto esta situación. Esperemos que así sea, gracias. Que tenga buenas tardes. Nos tenemos que ir a la tanda, porque ya pasaron 18 minutos de las 2 de la tarde, porque nos quedan un montón de cosas todavía, porque está la cama preparadita, porque viene Ernesto Tenenbaum, y aparte, porque además tenemos que seguir haciendo el casting. Betiana Blum, Federico Lupi, habíamos dicho Darín. La nata sin filtro, por Mitre.
Comenzá a vivir ya mismo tus vacaciones de invierno en Córdoba. Reservá Sin Filtro, por Mitre. 23 minutos son los que pasaron de las 2 de la tarde. Tenemos un pedido, se solicita con suma urgencia dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Quienes pueden donar, por favor, que se acerquen a la calle Sarandí 748, Capital Federal, entre las 7:30 y las 12 horas, que es para Salvador Rotondo. Ese es el nombre del paciente que está necesitando esta sangre, este pedido. Reiteramos, de cualquier grupo y factor. Sarandí 748, de 7:30 a 12 horas, para Salvador Rotondo. Osvaldo Bazán tenía una historia para contar. Vamos a hablar con un ganador, con un verdadero ganador, porque acaba de recibir uno de los premios más importantes del teatro argentino, el premio ACE de Oro, no solo por dirigir una obra de teatro, sino que por dirigir dos. Por Filosofía de Vida con Alfredo Con, Rodolfo Bebán y Claudia Pacó, y por Lluvia Constante con Rodrigo de la Serna, Joaquín Furriel. Estamos hablando con el director Javier Dolte. Hola Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué momento, no? Sí, muy lindo, la verdad que una sorpresa, alegría y nada, mucho sentir el reconocimiento y el cariño, es dos cosas que cuando están juntas es mejor. Además que te agarra en un momento de mucho trabajo, estás ya preparando la obra nada más y nada menos que Macbeth para dentro de muy poco en el San Martín. Exacto, sí, acá estamos ya con los ultimísimos ensayos, estrenamos, hacemos el estreno para invitados el martes, el miércoles ya es para el público a la venta, y así que sí, con mucho trabajo, escribiendo el programa, así que sí, me agarro, o sea, no me dejan dormirme en los laureles. Cuando decís escribiendo el programa te referís a Tiempos Compulsivos, que está ahora en la pantalla de Canal 13, y que además, según en tu tiempo libre, seguramente te pones a escribir. Exactamente, sí, sí, bueno, de hecho es lo que estoy haciendo en este momento. ¿Estás escribiendo? ¿Ya, ahora? Sí, bueno, no ahora justo, pero sí estaba acá. ¿En qué capítulo andás? Sobre uno de los capítulos. ¿En qué capítulo andás escribiendo? Estoy haciendo unas correcciones del 16 y empezando con el 17. ¿Cuántos van a ser? ¿Cómo? ¿Cuántos van a ser? ¿Cuántos son? 27. 27. ¿Y cómo es a esta altura del partido poner Macbeth de Shakespeare, de una obra que hemos visto tantas veces, que habrás visto tantas veces, que tiene todas las puestas posibles? ¿Qué se le busca de nuevo o qué se le busca de clásico? Mira, en realidad no es tan así como vos decís. De hecho, en Buenos Aires Macbeth no se hace hace 37 años que se hizo la última vez. Porque después se han hecho versiones, claro. Una obra de Griselda Gambardo se llama La señora Macbeth, que hizo Cristina Vanegas hace unos años, pero la obra en sí misma no se ha hecho acá en Buenos Aires. Es una obra que me encanta, es una obra, a mí Shakespeare es un autor que siempre me ha sido como uno de mis maestros, ya muertos, pero maestro al fin, y bueno, es la primera vez que monto un Shakespeare. Y creo que mucho en la modernidad que tiene, no solamente sus contenidos, que sabemos que son súper vigentes respecto de todo lo que habla la obra, la ambición y todo eso, sino que además teatralmente, ¿no? La dramaturgia, la obra es de una modernidad apabullante, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia de privilegio, ¿no? Poder transitar un clásico como el de esta obra, ¿no? Y tratando de respetar mucho, por un lado, el texto, es decir, sí hay una versión, pero sobre todo, bueno, también tratando, digamos, de transmitir Shakespeare de forma contemporánea. ¿Y cómo haces para transmitirlo de forma contemporánea? Y mira, qué sé yo ahora, en este momento estoy tan... Mira, básicamente, pues, no, por supuesto no es que es una ambientación de época, nada por el estilo, es para mí, digamos, realmente como bueno, dicen muchos por ahí, además de ser es la tragedia de la imaginación, ¿no? Digamos, este hombre es un hombre que se deja llevar muy rápidamente por su imaginación, y realmente toda esta cosa de las brujas, ¿no es cierto?, que le anticipan. La primera imagen que yo tuve respecto a las brujas es que eran más unas chicas muy tentadoras, ¿no es cierto?, que le hacen, ¿no es cierto?, que le hacen creer cosas, y entonces no son tres viejitas con verrugas en la nariz, sino que son tres chicas hermosas, bastante peligrosas, un poco leather, un poco parecen medio disciplinarias, ¿no?
y de hecho toda la zona de esta mágica y de las brujas y las apariciones que hay después, que no están concebidos como momentos musicales de la obra, para lo cual, bueno, tengo la colaboración de Carlos Casella en la coreografía y bueno, y la música de Diego Weiner, ¿no? Que es muy electrónica, casi industrial. O sea que bueno, sí. Va a dar que hablar, evidentemente. Y finalmente, ¿qué nos espera en Tiempos Compulsivos? Se van a ir todos al carajo, ¿no? Mira, creo que ya nos fuimos al carajo. Sí, ya estaban desde el carajo para más allá, se van. Sí, yo creo que, a ver, Tiempos Compulsivos, sí, digamos, lo que se viene es, digamos, que vamos a ir conociendo, ¿no? Como qué es lo que hay detrás, digamos, de la sintomatología de cada uno de ellos y lo que hay detrás de las sintomatologías no tan severas de los mismos terapeutas. El concepto es que realmente estamos viviendo unos tiempos compulsivos, que todos estamos realmente muy, ¿no es cierto?, viviendo en un borde psíquico y emocional de mucha fragilidad y que bueno, que en algunos casos sí es más severo, que te impide hasta trabajar o formar una pareja, una familia, y en otros casos, esa es la única, ¿no? Y otros pueden trabajar y hacer una familia, pero salvo esa diferencia estamos todos más o menos iguales. Creo que este título que tiene el programa trata de dar cuenta de una mirada que tiene esta ficción, ¿no es cierto?, sobre el mundo. Hoy ya los locos no están encerrados, convivimos con ellos. Somos ellos. Sí, perdóname. Y somos ellos también. Y yo creo que sí, yo creo que tenemos que, y además creo que tenemos que aprender, es un programa, digamos, también que habla de tenemos que aprender a convivir, ¿no es cierto?, todos con todos, es decir, es una cosa, un programa, como decíamos, digamos, que tiene que ver con una cosa de integración, ¿no? Exactamente. La sociedad tiene que ir integrando, digamos, a todos sus miembros. Antes se los encerraba a los locos, a los síndromes de Down. Efectivamente, Javier, visto de cerca nadie es normal, como decía Caetano. Bueno, felicitaciones por el ACE de Oro. Te dejamos seguir corrigiendo el nuevo capítulo de Tiempos Compulsivos y ya preparando el estreno entonces de Macbeth. Así es. Bueno, abrazo grande. Bueno, gracias. Javier Dolte, ganador del ACE de Oro. Qué suerte que está la camita preparada, mirá, qué suerte. Colchones y sombras. A ver, no es casual que estemos escuchando esta canción. Celeste, no, porque estábamos contando la historia de esta que había ocurrido en la provincia y nos escribe un actor que ha estado en una historia igual. Dice, yo estuve en Celeste, que era lo que pasaba. Roberto Antier nos acaba de escribir. Que dice, en Celeste, ella, Mucama, el padre, él sabía, ella no. ¿Y recuerdan ustedes? El caso de Andrea del Boca, que se entera con su mamá cuando estaba a punto de morir, que tenía un cáncer terminal, le dice, tu verdadero padre es tal, el señor que tiene mucho dinero. Se había muerto ya. Se había muerto. La esposa, la viuda, era una mala. Dora Visconti. Teresa Visconti era el nombre del personaje, era malísimo. Y Dora Barrett era la que encarnaba ese personaje. Entonces ella va a vivir a la casa como Mucama, a la casa de Dora Barrett, ¿no? y ahí se enamora de alguien que es imposible no enamorar. De Gustavo Bermúdez. Exacto. Se enamora de Gustavo Bermúdez, pero también se enteran después de hacer la cosa que ella en realidad que eran hermanos. Entonces tienen que separar. Y contá que cuando se enteren ya lo habían hecho, ya bien. Terminé de decir. Pero además, imagínate. Después de eso, se enteran que en realidad no son hermanos, porque Bermúdez era hijo de Dora Barrett, pero no del padre, que era homosexual y tenía una historia aparte. Esa no me la con el mayordomo. El gran tema de Celeste, el gran tema de Celeste era que trataba la homosexualidad y el HIV, por primera vez en los 90. Era moderno de verdad. Era moderno de verdad. Claro, tenemos novelero 1, tenemos novelero 2. Entonces, Roberto Antier, que termina muerto, también hace tiene que tener un papel. Envenenado termina en esa novela, no me acuerdo bien por qué era, pero lo habían envenenado.
nos recuerda que esa historia que acabamos de contar, que pasa en la provincia, claro, ya se hizo en la televisión, la realidad imita la ficción, esto fue en el año 91, se lee. Pero si hablamos de telenovelas, ya se hizo todas todo. se hicieron y se van a repitiendo en la vida todo real, el tiempo. En la vida real te estoy diciendo. ¿Cómo te va? No seas Contreras. Muy bien, Eva, muy bien. Venía con ganas de hablar de sexo y de política. Tenía una cosa muy divertida. Pero hagamos tu programa, así que hagámoslo, Luciana, y yo te estamos diciendo que sí. Aparte, ¿qué importa lo que programa? No es que tenés que rendirle cuentas a alguien. Bueno, después de las noticias hablamos de sexo y política. No, me tengo que ir. En el auto, vas escuchando en el auto. Bueno, entonces queda todo para... ¿Qué no querés hablar? ¿Qué viste? Estamos muy apurado. Te guardás todo para tu... Todo solo porque en esta mesa hay dos que van a seguir... Rapidito, ¿no podés? Rapidito, así. Y rapidito no, requiere todo un desarrollo. Rapidito y bien no hay quien, dice mi abuela. Iba a hablar de lugares originales para hacer rapidito. Y bien no hay quien. Rapidito. ¿No? Me quedé pensando, si ¿Tu abuela decía eso seguro? ¿Tu abuela, Doña Bazán, decía eso? Rapidito y bien, rapidito. 2 veces rapidito, digo 2 veces bien. Bueno, entonces queda pendiente para el Club de la Tarde. Señoras y señores, nos tenemos que despedir. Gracias Dos Escudos, Juncal 905. Gracias Motorola. La producción se comunica con Smartphone con Motorola. Sí, se escuchó, ¿no? Gracias a sushifone.com.ar, el más rico, el más sabroso, el más delicioso sushi del mundo. La producción se comunica con Sushifone. Y la producción también, se comunica es con un poco cierto. Y la producción viaja con Radio Taxi, Taxi Ya. Anotaste el número 4904-1010. Buenas tardes, besos enormes y si Dios quiere nos reencontramos mañana a la 1 en La Nata Sin Filtro. Y es rápido y se lleva bien. La gente está llegando, la música subió. Que suba todo lo que quieras, que estoy yo. Esto se baila suave, suave, suavecito, con un pasito chiquitito. Cuando las chicas van cayendo, las atiendo, pero no se cansan más.